La tarde caía lentamente sobre Valencia, después de una breve llovizna que dejó un olor a asfalto mojado mezclado con el aroma de los naranjos cercanos. El mercado central estaba más concurrido de lo habitual. Turistas fotografiaban los techos de cristal, vecinos se saludaban con prisa y vendedores acomodaban frutas, embutidos y panes recién hechos en estantes metálicos. Entre la multitud caminaba una pequeña niña de 8 años llamada Sofía Morales. Sus ojos oscuros brillaban entre curiosidad y nervios. Llevaba una chaqueta amarilla y una pequeña lista escrita a mano por su madre: pan, huevos y una mermelada de fresas. Su misión parecía simple, pero para ella representaba algo enorme. Era su primera compra sola. Su madre, Laura Morales, una mujer elegante con semblante sereno, dueña de una empresa de productos artesanales con tiendas en varias ciudades, había decidido que era hora de que su hija aprendiera cierta independencia. Laura permaneció unos pasos atrás, observando sin llamar la atención. No era sobre desentenderse, era sobre permitir crecer. Sofía contaba una y otra vez las monedas en su bolsillo mientras avanzaba entre los puestos. Saludó tímidamente al panadero, quien le guiñó un ojo y le dio una barra pequeña para llevar. Luego eligió los huevos con mucho cuidado, como si cada uno fuera un tesoro. Pero, al sacar la mermelada del estante, tropieza con la rueda de una maleta y cae de rodillas. 3 monedas ruedan lejos, perdiéndose bajo una nevera antigua. La niña se levanta rápidamente, limpia sus manos y su chaqueta. Busca las monedas sin éxito. Respira hondo. Piensa en volver atrás. Piensa en que quizá aún no está preparada para ser mayor. Sin embargo, continúa hasta la caja, decidida. La fila es larga. Sofía mantiene la mirada en el suelo, nerviosa. Cuando llega su turno, deposita los productos y las monedas sobre el mostrador. La cajera hace cálculos y, con tono amable, informa que falta dinero. La fila detrás comienza a impacientarse. Algunas miradas son comprensivas, otras no disimulan la crítica. Sofía apenas puede hablar. Murmura que lo intentó, que perdió unas monedas. La cajera sonríe con pena, pero está atada a normas. Justo entonces, alguien coloca una mano suave sobre el mostrador. Es Andrés Sánchez, un camarero del pequeño bar dentro del mercado. Lleva delantal azul oscuro, camiseta blanca y expresión tranquila. Deposita un par de monedas sin decir palabra y dedica a Sofía una sonrisa ligera como si no fuera nada. Ella insiste en devolver el bote de mermelada para que cueste menos. Andrés niega con la cabeza. La primera compra de una futura mujer valiente debe celebrarse con algo dulce. Dice. La niña sonríe tímidamente. Agradece con una educación que impresiona a la cajera y a un par de clientes. Laura observa todo desde cierta distancia. No interviene. Analiza. Siente. No conoce a Andrés, pero percibe cansancio en su postura y nobleza en su gesto. Podría haber mirado hacia otro lado, como muchos, pero eligió hacer lo contrario. Sofía recoge su bolsa y camina hacia la salida. Al pasar junto a Andrés, levanta la mirada y susurra: «Gracias». Él responde con un gesto amable y continúa sirviendo cafés y limpiando mesas. Laura se acerca a su hija, la abraza y continúan caminando bajo el cielo gris aclarado por el viento. Mientras se alejan, Laura se detiene un instante y vuelve la vista atrás. Andrés comenta algo a un cliente habitual y ríe suavemente. No tiene idea de que la vida acababa de registrar un momento que cambiaría su futuro. Andrés Sánchez terminó su jornada laboral más tarde de lo normal. El mercado cerraba, los pasillos quedaban en silencio y solo se escuchaba el ruido de las persianas metálicas bajando. Salió por la puerta lateral con un cansancio que conocía demasiado bien. Caminó por las calles estrechas rumbo al barrio de Benimaclet, donde vivía desde niño. La lluvia había vuelto y el viento de la noche golpeaba su rostro, recordándole el frío de los inviernos pasados. Su casa era un piso pequeño en un edificio de ladrillos antiguos, donde las escaleras crujían y las paredes conservaban humedad en los rincones. Al entrar, encontró la luz encendida. Sentada en la mesa plegable del comedor estaba su hermana menor, Carmen, de 17 años, estudiando enfermería con apuntes desperdigados y un té a medio terminar.
Al verlo se incorporó. «¿No cenaste, verdad?», preguntó, ya con tono de certeza. Andrés se encogió de hombros. Dijo que había comido algo en el bar, pero Carmen lo miró con esa mezcla de cariño y preocupación de quien conoce mejor la realidad. «No puedes seguir así siempre», insistió. Él sonrió. «Es temporal. Cuando tú termines la carrera, las cosas serán diferentes». Y lo decía en serio. Desde que sus padres fallecieron, Andrés había sido hermano, tutor, padre y amigo. Trabajó en cocinas, descargó camiones, repartió publicidad y finalmente consiguió el empleo estable en el bar del mercado. No era el trabajo de sus sueños, pero era digno, y eso bastaba para él. Dormía poco, gastaba poco, pero daba mucho. Carmen era su motivo, su esfuerzo y su esperanza. Mientras tanto, en una zona muy distinta de Valencia, Laura Morales preparaba una infusión en la amplia cocina de su ático, decorado con muebles modernos, estanterías llenas de libros y grandes ventanales con vistas al casco histórico. No podía dejar de pensar en lo ocurrido en el mercado, no en la vergüenza de Sofía, ni en la torpeza del momento, sino en el gesto sencillo y profundo de un hombre que trabajaba sin descanso y aún así ofrecía parte de lo poco que tenía. Había conocido muchos profesionales que sonreían para causar impresión, que ofrecían educación y cortesía únicamente por interés. Pero la mirada de Andrés no mostraba cálculo, mostraba verdad. Y esa autenticidad era más valiosa que cualquier currículum. Laura decidió que no bastaba con agradecer con palabras. Algo la impulsaba a saber más. No por curiosidad, sino porque intuía que vidas así merecían oportunidades. Al día siguiente, Laura volvió al mercado con Sofía. Esta vez no se mantuvo oculta. Caminó con determinación hasta el bar donde Andrés servía cafés con rapidez, dominando una rutina que realizaba casi sin pensar. Cuando Sofía lo vio, corrió hacia él, lo saludó con emoción y le presentó a su madre. Andrés se sorprendió, dejó la bandeja a un lado y saludó con educación. Laura lo agradeció con palabras simples pero firmes. Le preguntó por su trabajo, por cuánto tiempo llevaba ahí, por su familia. Andrés respondió con sinceridad, sin dramatizar ni ocultar la realidad. Dijo que trabajaba porque había cuentas por pagar, que la vida no había sido fácil, pero cargaba sus responsabilidades con orgullo. Evitó entrar en detalles sobre las noches sin sueño, los sacrificios y los sueños aplazados. Nunca se consideró víctima de nada, solo alguien que hacía lo que debía. Pero Laura era observadora. Cada pausa en su voz decía más que las palabras. Cada silencio mostraba lo que costaba sostener la modestia. Cuando terminaron de hablar, Laura lo invitó a cenar a su casa, solo como agradecimiento. Andrés parpadeó, incrédulo. No era usual que alguien de su posición social lo invitara a algo así. Dudó. Pensó en la ropa que no tenía, en la diferencia de mundos, en sentirse fuera de lugar. Pero Sofía lo miró con ilusión, y Carmen, al escucharlo, se entusiasmó tanto que él no pudo negarse. A veces decir sí es un gesto para el alma, no para el cuerpo. La noche del encuentro llegó. Carmen planchó la camisa de Andrés con esmero. Ella misma se puso el vestido que compró en unas rebajas y que guardaba para un día especial. Tomaron un autobús hacia el centro y caminaron hasta la calle elegante donde se erguían edificios con balcones antiguos restaurados. Frente al portal, Carmen tomó aire y susurró: «Ver un mundo diferente nos ayuda a soñar más alto». Laura lo recibió con una sonrisa sincera. Sofía casi saltó de alegría al ver a Carmen. Los condujo a una mesa redonda en la cocina, no en el comedor principal. Había calidez, risas, aromas reconfortantes y ausencia total de formalidad. Laura hizo preguntas, no para investigar, sino para conocer. Carmen habló de la universidad, de querer ayudar a la gente, de la vocación que sentía. Andrés escuchaba orgulloso. Entre platos, anécdotas y silencios atentos, se construyó algo que no se compra ni se solicita: respeto mutuo. Laura notó la disciplina en Andrés, la fuerza silenciosa de quien lucha sin ruido. Notó la gratitud de Carmen, no por recibir, sino por ser vista. Y notó algo más. Detrás de ese gesto en el mercado había una historia, no trágica,
sino luminosa en su superación. Antes de despedirse, Laura pensó largo rato. Una idea empezaba a tomar forma. No caridad, no lástima, oportunidad. Y ese pensamiento crecería con fuerza en los días que venían. La cena en casa de Laura cambió algo que ninguno de ellos supo definir en el momento. No fue un acuerdo, ni una promesa, ni un plan. Fue una conexión honesta entre realidades que nunca deberían haberse cruzado, pero que el destino o la vida misma decidió unir. Cuando Andrés y Carmen regresaron a su apartamento aquella noche, el silencio era distinto. No era incómodo, era el silencio de quien vuelve a casa con la mente despierta y el corazón inquieto. Al día siguiente, mientras Andrés servía cafés y tostadas en el mercado, Laura tomaba una decisión en su oficina. Su empresa, conocida en toda España por productos artesanales de alta calidad, tenía proyectos pendientes, tiendas por abrir y áreas mal gestionadas. Ella necesitaba personas confiables, con valores sólidos, con liderazgo natural y humildad. Y aunque podía contratar a cualquier profesional con un currículo impecable, no podía comprar lo que Andrés demostraba: humanidad. Sin embargo, no quería precipitarse. Quería conocerlo mejor y asegurarse de que no lo abrumaría. Sabía, por experiencia, que los regalos mal pensados pueden convertirse en cargas. Por eso decidió dar un primer paso. A los pocos días, Laura regresó al mercado y encontró a Andrés en su pausa. Lo invitó a sentarse en una terraza cercana. Andrés aceptó, aunque nervioso por no saber qué esperar. Ella habló sin rodeos. Le ofreció un puesto en una de sus tiendas como asistente responsable, un sueldo mejor, horarios fijos y oportunidades reales de formación. Andrés escuchó en silencio, frotando entre sus manos la taza de café para esconder su inquietud. ¿Por qué yo?, preguntó. Laura respondió sin dramatismo. Porque lo que hiciste por mi hija revela quién eres cuando nadie te mira. En mi empresa necesito personas así. Andrés bajó la mirada. No estaba acostumbrado a oír palabras de reconocimiento. Sentía orgullo, pero también miedo. Aceptar significaba cambiar. Y cambiar era una palabra grande para alguien que había aprendido a sobrevivir manteniéndose pequeño. Aún así aceptó. No de inmediato, sino después de hablarlo largamente con Carmen, que le aseguró que la vida ofrece pocas puertas abiertas y que a veces, para entrar, hay que dejar atrás lo conocido. Andrés empezó su nuevo empleo la semana siguiente. Los primeros días fueron incómodos. No entendía los sistemas de gestión, desconocía procedimientos y cometió errores por falta de experiencia. Por las noches volvía a su piso agotado, con la sensación de no estar avanzando. Carmen lo animaba, pero podía ver la duda clavada en su hermano como una espina invisible. Le recordaba todo lo que habían logrado solos, toda la fortaleza que él cargaba sin presumir. A medida que las semanas avanzaban, Andrés comenzó a adaptarse. Escuchaba, observaba, tomaba notas, preguntaba cuando no sabía. Su falta de ego era, paradójicamente, su mayor ventaja. Mientras tanto, Laura seguía su proceso de observar a distancia. Veía resultados, pero lo que más le impresionaba era cómo los empleados confiaban en él sin que él lo buscara. Algunos venían a consultarle cosas simples, otros le contaban problemas personales. Andrés respondía con la misma paciencia con la que había sostenido la mano de Sofía aquel día. Era un liderazgo silencioso, natural, sin artificios. Pero justo cuando todo parecía avanzar, llegó un golpe inesperado. El bar del mercado, donde Andrés trabajaba años atrás, cerró definitivamente. El dueño no pudo sostener los gastos. Muchos compañeros perdieron empleo, incluido un amigo cercano de Andrés, llamado Miguel, quien tenía una familia y pocas alternativas. La noticia removió los temores más profundos de Andrés. Si a él le habían ofrecido algo, ¿por qué? ¿Por qué él sí y otros no? ¿Acaso lo merecía realmente? La culpa comenzó a pesar más que la gratitud. Esa noche, sentado en el pequeño balcón del apartamento, Andrés sintió por primera vez que la oportunidad había llegado cargada de una sombra, la responsabilidad del que asciende mientras otros se quedan atrás. Carmen, que lo observaba desde la cocina, le preguntó si estaba arrepentido. Él negó con la cabeza,
pero confesó que sentía miedo. «Tengo miedo de perderlo todo, o de no estar a la altura». Carmen se acercó y apoyó la mano sobre la suya. «Siempre estuviste a la altura, solo que ahora la gente empieza a verlo». Aún así, la inquietud lo acompañó durante días. Durante una reunión en la oficina central, mientras escuchaba planes de expansión y estrategias comerciales, Andrés sintió que era un intruso allí. Sentía que en cualquier momento alguien preguntaría quién lo había invitado a esa mesa. Laura notó su silencio, sus respiraciones profundas, sus miradas al vacío. Entendió que no era incapacidad, sino temor. Había visto ese mismo gesto en empleados supercalificados, en directores brillantes, en personas que cargaban historias de esfuerzo. El miedo no era señal de debilidad, sino de conciencia. La duda de Andrés había llegado a su punto más alto. Y justo cuando pensaba que tal vez este nuevo mundo no era para él, recibiría una noticia que cambiaría el rumbo de esa inseguridad. Una noticia que no solo confirmaría su valor, sino que lo haría comprender por qué su camino debía continuar. La noticia llegó una mañana inesperada. Laura llamó a Andrés a su despacho. Él pensó que se trataba de una revisión rutinaria o de alguna corrección, pero al entrar encontró algo distinto. Sobre la mesa había papeles, documentos con membrete oficial y una carpeta con el nombre de Carmen Sánchez. Andrés frunció el ceño, sin comprender del todo. Laura, con tono calmado pero profundamente sincero, explicó que había estado en contacto con una fundación privada dedicada a apoyar jóvenes con vocación social. Había presentado el perfil de Carmen sin promesas y sin mencionar su vínculo personal, solo su esfuerzo, sus notas académicas y su determinación. La fundación había decidido otorgarle una beca completa para finalizar sus estudios en enfermería, incluyendo prácticas internacionales en hospitales de Zaragoza y Barcelona. Carmen tenía un futuro asegurado. Andrés se quedó inmóvil. La primera palabra no llegó, la segunda tampoco. Había imaginado muchas cosas, pero no eso. Laura continuó. Aquella ayuda no era caridad, era reconocimiento al mérito real. Era inversión en quienes hacen de la empatía un propósito. Andrés sintió que la presión que llevaba en el pecho desde hacía semanas comenzaba a aflojar. La noticia corrió primero dentro del hogar de los Sánchez. Carmen lloró como quien carga alivio más que felicidad. Lloró porque su sacrificio valía la pena y porque la vida, por una vez, no le pedía más esfuerzos, sino que le ofrecía un empujón. «No sé cómo agradecerte», dijo ella, abrazando a Laura con un cariño que nacía de la gratitud verdadera. Laura le respondió que el agradecimiento vendría el día en que ella cuidara a alguien sin pedir nada a cambio, como ya hacía su hermano. Esa noche, Andrés salió a caminar por la ciudad. Las calles antiguas, iluminadas por faroles ambarinos, guardaban ecos de pasos y conversaciones. Se detuvo frente al mercado central. Lo miró como se mira un recuerdo. Ese lugar que había sido rutina, cansancio y supervivencia, también había sido el escenario de algo más grande. El inicio de un giro inesperado. Recordó a Sofía, con su chaqueta amarilla y sus monedas perdidas. Recordó la prisa de la fila, la mirada de algunos y la sonrisa discreta que él había ofrecido. Ese gesto, que para él no había sido más que un acto natural, se convirtió en una puerta hacia un futuro que nunca habría imaginado. Entendió entonces algo que no siempre reconocemos. Lo pequeño no es insignificante. Los meses pasaron y Andrés se convirtió en responsable de tienda. No por favoritismo, sino porque aprendió rápido, escuchó, guió y ayudó. La confianza que despertaba era una semilla que germinaba sola. Carmen terminó su formación e inició sus prácticas, enviando fotos y mensajes desde hospitales en otras ciudades, agradeciendo siempre, pero sobre todo, orgullosa de sí misma. Las familias Morales y Sánchez siguieron en contacto, no desde la obligación, sino desde el afecto. Sofía admiraba a Carmen como a una hermana mayor, y Andrés
cada vez más seguro, aprendió a aceptar que no era menos por recibir. Era digno por haber dado cuando no tenía sobra. Un día, mientras Andrés revisaba inventario en silencio, Laura se acercó con una taza de café humeante y le dijo con una sonrisa tranquila: «Todo comenzó con una simple moneda». Él respondió: «A veces lo pequeño cambia lo inmenso». Y así era. La historia de Andrés y Carmen no fue un cuento de hadas. No eliminaron todas las dificultades. No evitó noches de duda ni días pesados. Pero cambió la dirección. Cambió la perspectiva. Cambió el peso con el que se cargan los sueños. Porque la vida no siempre recompensa de forma inmediata, ni de forma perfecta. Pero a veces, solo a veces, recompensa precisamente cuando uno ya no espera nada. Esta historia nos invita a recordar que los gestos sencillos tienen valor, que ayudar sin esperar aplausos deja huella, y que ser visto puede ser el mayor cambio de todos. Si conoces a alguien cuyo acto de bondad transformó tu vida o la de otro, cuéntalo. Y si te gustan historias como esta, te invito a seguir este canal para seguir compartiendo emociones que nos recuerdan quiénes somos.